Amén. Estudiantes, hoy sí, damos inicio a nuestro tercer B-Learning, el cual tiene, hoy vamos a explicar un tema fundamental en todo nuestro proceso de formación y es la importancia de las TIC en la educación. Fundamental este tema en la era en que en que estamos viviendo y en el cual la sociedad ha cambiado de manera, sí, de forma drástica, tanto que nuestras dinámicas sociales, nuestras dinámicas culturales han tenido que hasta la forma en que nos estamos relacionando ahora con los otros, con el otro, cambió totalmente. Sí, sí, ahorita tenemos la posibilidad de eh, tener todas estas eh, herramientas, plataformas eh, tecnológicas, el cual ha acercado las distancias, lo que antes parecía ser algo de manera, sí, sí, una forma utópica. Por ejemplo, en los años 80 o 90, sí, los que sí, terminamos en el 2000 o algo así, veíamos, teníamos, sí, había como una dinámica distinta en el proceso de formación docente, eh, pero ahorita, con toda esta irrupción de nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, sí, las TIC de una u otra manera, y la tecnología de punta, sobre todo, la tecnología, la ciencia, la investigación han realizado mejoras en la calidad de vida, ¿sí? En la mejora en la práctica educativa, en los procesos de formación y de una u otra manera vamos a tocar acá algunos temas eh, que tienen que ver con las TIC específicamente en la educación, pero también mirándolo desde el contexto, ¿sí? Una mirada mucho más holística. Entonces, eh, para empezar a tocar este tema sobre sí, cómo ha iniciado, o sea, o de qué manera se generó esa historia de las TIC y todo lo que tiene que ver con el proceso educativo. Primero que todo, voy a mostrarle un video en el cual sí, dura alrededor de 3 minutos y medio, cual nos va a dar una idea, una perspectiva de lo que son las TIC en todo el proceso del desarrollo en la educación. Entonces, me va a permitir presentar el video. Mm, Profe, una pregunta. ¿Esta grabación será enviada a los correos electrónicos? Sí, señora, Sí, teniendo en cuenta que esta es la tercera sesión, entonces en los próximos días les estará llegando la grabación de las 3 sesiones de e-learning que se han hecho para el periodo 1602. Muchas gracias. Bueno. Tecnología en la educación. Hace miles de años comenzaron los símbolos y pictogramas en la época de las cavernas. Posteriormente, a partir del año 510 después de Cristo, la Academia de Pitágoras enseña geometría y álgebra. En el 105 inicia la invención del papel en la antigua China. En el 382, con las transcripciones de manuscritos, da inicio a la difusión de textos, aunque a un grupo muy selecto.
Pero en 1450, con la imprenta de Gutenberg y el primer libro y el más importante de la historia de la humanidad, la Biblia. En 1600 da inicio a la educación pública formal y el uso de pizarrones y libros en las aulas. A partir de 1910 se abre un nuevo mundo y comienza la era audiovisual, con la invención de la radio y el primer proyector de películas personal. A partir de 1940 comienza el uso del proyector de acetatos y el de filminas. Los años 60. Inicia la época del acceso a la información a través de la televisión, con la invención de la cinta VHS para grabar, el cual estaba al alcance de todos. A inicios de los 90, con el acceso a la tecnología y el uso del microchip para tener computadoras personales aún en cada escuela, se inventa el primer pizarrón interactivo, aunque este era muy costoso. En el año 1995 comienza el acceso a la era digital, sobre todo en el campo de la comunicación, la electrónica y el Internet, dando paso así a innumerables formas de comunicación y a su vez nuevas formas de enseñanza. Año 2000, nuevo milenio, nuevas formas de interactuar. Se perfeccionan aquellos pizarrones electrónicos y el uso de medios digitales para la enseñanza. También se crean nuevos métodos de interacción, donde el alumno se convierte en el generador de contenidos y una parte vital en el desarrollo de nuevos métodos al alcance de las nuevas tecnologías. ¿Y tú? ¿Hasta dónde quieres llegar hoy? Centro Universitario María Curie. Bueno, yo pregunto algo. Este es un proceso, ese es un recorrido histórico de la historia de la tecnología y la educación, pero vista desde cuando se generaron esos hitos tecnológicos en la educación. Pero desde el punto de vista de la apropiación, desde la socialización de todo este tipo de herramientas, creo que el video nos deja un poquito eh, simplemente en los hitos. Porque, por ejemplo, en los países latinoamericanos, toda esta apropiación hay que sumarle 10 o 7 años para que nuestros colegios, nuestras instituciones, 8 años ya se apropiaran de toda esta tecnología. Por ejemplo, ahí hablaban que sí, el tablero ya fue mucho más accesible en el año 2000, fue mucho más interactivo, pero la apropiación fue posterior a eso. Hablo pues, de nuestras instituciones educativas públicas, en el cual evidentemente todos estos hitos, por ejemplo, el Internet irrumpe en el año 95, pero nosotros posterior al 99-2000 es que ya se vuelve como un poquito más accesible para el ciudadano a pie, como dice Karl Popper, por ejemplo, y entonces, pues evidentemente este recorrido lo vemos de, de esos hitos, pero en apropiación social de conocimiento ya fue, súmenle 5 o 7 años más. En algunas sociedades un poquito, se demora un poquitín más en apropiarse, en socializarse
en este tipo de hitos históricos en cuanto a a la tecnología en la educación. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo más innovador en tu época de colegio que realizaban los docentes? Es decir, qué fue lo positivo en cuanto a esos procesos de innovación, por ejemplo, que tenían sus docentes en las áreas específicas, por ejemplo, qué los motivaba más, qué áreas, por ejemplo, las apasionaba, les gustaba, no querían, por ejemplo, que la clase terminara, ¿sí? ¿Qué fue lo más innovador que ustedes tuvieron la oportunidad en ese proceso de formación de observar en las aulas? Por ejemplo, los quiero leer y desde lo positivo y sí, desde el punto de vista positivo y negativo. El uso de tableros digitales y computadores portátiles, pero solo una cuenta, el uso del computador. Cuando me hablan del uso del computador, me están refiriendo a qué era, o sea, herramientas audiovisuales, entre qué años, sí, computador de mesa. Me gustan las clases de informática porque nos enseñaban a usarlo. Exacto. El videobeam a finales de los 90, mm, sí, computador de mesa. eh, Tuve un computador en el 95, sí. Los tableros inteligentes, ok, sí. Bueno, cuando salieron las clases de videobeam, 2014, 2017, sí. Eh, Termómetros, aparatos informáticos, tableros inteligentes, sí. Eh, Cuando pues hablamos de la innovación en la época de utilización de máquinas en artística, perfecto, sí. Eh, sí, ahí menciona los estudiantes que pues el uso de tableros inteligentes, video beam, computador, como lo más innovador, teléfonos inteligentes y computadores actuales, computadores, algunos hablaban de mesa, sí, y bueno, en, bueno, en el contexto en que nosotros estamos, pues aquí en Magdalena, eh, en cuanto a las instituciones educativas públicas, eh, sí se observa sí, una poca apropiación de este tipo de tecnología en algunas instituciones públicas rurales, por decirlo de alguna forma, eh, porque la apropiación, el acceso a la información, por ejemplo, el acceso a computadores, tablets, sí, ha sido de manera poco lenta, digámoslo de una forma. Y evidentemente algunos de pronto han tenido la oportunidad de tener, se escucha bajito, todos me escuchan bajito, profe, Pues, profe Kelly. profe, yo lo escucho bien, sin embargo, pues si puede hablar un poco más fuerte, de pronto hay estudiantes que tienen una baja conectividad de internet, entonces de pronto hablando un poquito más fuerte ellos puedan escuchar, pero yo lo escucho bien. Ok, ok, perfecto, profe, muy bien. Entonces, les decía sí, algunos decían que lo más innovador fue un, un tablero, sí, un tablero electrónico, un computador de mesa, una tablet, en fin, sí. Y bueno, y por ejemplo, ustedes mencionaban como esos elementos y miremos los escenarios en los cuales estos elementos apenas van a ser procesos innovadores. Entonces, desde ese punto de vista, en,
sí, inicia una reflexión en la cual nosotros debemos ser bastante innovadores en nuestro proceso de formación, eh, así tengamos o no tengamos las suficientes herramientas. La innovación también parte de ese proceso del docente para transmitir y sobre todo que nuestros estudiantes se apropien de esas temáticas que nosotros eh, vamos a transmitirles. Fundamental que en nuestro proceso, todavía no conozco un tablero electrónico, solo en TV. Eh, eh, no me sorprende en nuestras rastreos de informaciones en algunos establecimientos públicos, en el Magdalena, por ejemplo, se observa que algunos estudiantes aún no tienen la posibilidad de estas herramientas tecnológicas que ayudan a la práctica pedagógica, sin ninguna duda. Y evidentemente esas bajas habilidades que se desarrollan cuanto a toda esta era de la tecnología y de la información, van a repercutir, ¿sí? En la demanda de habilidades que más adelante la sociedad misma va a estar ofertando. Entonces, pues, evidentemente, nuestros estudiantes que no no adquieran este tipo de habilidades, eh, ahorita se hablaba ayer una clase, hablábamos de la importancia, por ejemplo, la, sí, los nuevos currículos pensaran acerca de estas habilidades que llaman STEM, ¿sí? Ciencia, tecnología, matemática y formación. Va a ser una necesidad imperante, ya que el desarrollo del e-commerce, por ejemplo, el e-commerce, los clothing, los negocios de la nube, por ejemplo, eh, las aplicaciones sí, van a ser como los escenarios en los cuales van a, van a estar nuestras prácticas, ¿sí? Ahorita ya están. Se dice que, por ejemplo, las compras en Internet aumentaron posterior a la pandemia en un 300%. Es decir, nos vimos obligados a usar todo este tipo ¿sí? de herramientas, plataformas, debido al confinamiento. Pero nosotros no nos vimos obligados, pero los países del sudeste asiático, por ejemplo, los países nórdicos, los países sí, del norte, ya venían con estas dinámicas. No les fue, no, esta práctica nos tocó adaptarnos. No, no, ya ellos venían con esta práctica. De hecho, hasta les es mucho más cómodo, más barato, mucho más rápido. En cambio, nosotros veníamos con dinámicas, por ejemplo, en los cuales nos gusta o nos gustaba, por decirlo algunos, no, sí, a algunos nos gusta y hacer las compras de manera presencial, por ejemplo, o tener mayor interacciones sociales y todo eso. Pero ya lo que se venía marcando el mercado, hablo del sudeste asiático, hablo de los países del norte, hablo de los países de Europa del Este y Europa del Norte y Europa del Centro, eran era su rutina, ¿no? Sí, o sea, era normal todo este tipo de ejercicio, ¿sí? Poco se usa el dinero físico, por decirlo de alguna manera. Entonces, todas nuevas, eh, estas nuevas dinámicas sociales, económicas y culturales que nos, nos empujó un poco la pandemia, ya se venían dando desde otras sociedades, por decirlo de alguna manera. Y en esta medida, la educación no estaba jugando de espalda a ese tipo de escenarios. La educación iba de la mano, pero siempre va de la mano de una manera más lenta. La sociedad, la ciencia, la tecnología, el desarrollo va a pasos agigantados, pero lo que pasa es que la educación no va a ese mismo paso, va a un paso mucho más lento porque le toca apropiarse un poquito más de las innovaciones, por ejemplo, de las nuevas herramientas, las nuevas aplicaciones, porque evidentemente no es como el nicho en que ellas nacen desde la ciencia de altura, desde la ciencia de informática y todo eso, ellas son las que generan y luego nosotros nos apropiamos. Entonces, por eso la velocidad en que va la sociedad, va la ciencia, va la tecnología, va el desarrollo, va la investigación y el I+D que llaman, no va a la misma velocidad que va la educación. Entonces nosotros
tenemos que, para no estar un poquito, evidentemente, para mejorar nuestra práctica pedagógica y y nuestro acto pedagógico, necesitamos evidentemente apropiarnos de todas estas herramientas que desde otros saberes y desde otras ciencias se han desarrollado. Entonces, nos toca caminar a un poquito, a un paso mucho más acelerado, porque evidentemente es lo que va a imperar. Entonces, desde esos escenarios, por ejemplo, eh, eso es normal en estos países debido a su actualidad. Sí, debido a, sí, debido a la poca inversión en ciencia, tecnología e investigación, uno, o sea, invertimos menos que lo que invierte, por ejemplo, los países del sudeste asiático, los países se invierte menos, entonces evidentemente entre Alimentos invierte, ellos generan más aplicación y nosotros somos consumidores de ellas. Nosotros consumimos tecnología, consumimos aplicaciones, consumimos software, consumimos herramientas que tienen que ver con que nos ayuden en nuestro proceso formativo. Entonces, como nos toca consumir, evidentemente nuestro ritmo es mucho más lento, ¿sí? Que este tipo de sociedades que han adaptado su currículo, por ejemplo, a las nuevas habilidades y las nuevas competencias que exige el siglo XXI, ¿sí? Entonces, aquí nos toca como docentes estar un poquito más a la vanguardia, un proceso por ejemplo, generar mucho más procesos de autoformación, un proceso autodidacta. De hecho, estos ejercicios en que ustedes se están formando, que son ejercicios de autodidactas, sí, de aprendizaje autónomo y todo eso, son fundamentales para la adquisición, para que puedan adquirir todas este tipo de herramientas, ¿sí? Porque entre más curioso, entre más sed de conocimiento exista, vamos a tratar de adquirir este tipo de herramientas, este tipo de aprendizaje. Entonces, de pronto, una de las cositas que en cuanto al proceso de la tecnología de la educación en nuestro contexto fue un poco lenta con respecto a los hitos que mencionaba el video, era que ya mencionaba poca inversión en este tipo de investigación, ciencia y tecnología, poca inversión en ella, eh, y la poca inversión trae consigo que eh, la, esperemos muchísimo tiempo para que este tipo de herramientas sea barato, ¿sí? O sea, cuando sea mucho más accesible es que podemos adquirir y luego que adquirimos este tipo de herramientas, eh, socializarla a nuestros estudiantes y de esa manera, pues, evidentemente llevamos unos años abajo con respecto a cómo van algunas otras sociedades. De hecho, en las mediciones de la OSD siempre estamos en cuanto a habilidades que tienen que ver con la informática, habilidades que tienen que ver con idiomas extranjeros y habilidades tanto críticas, eh, tanto habilidades de pensamiento crítico y creativo, siempre en las mediciones internacionales no nos ha arrojado unos buenos resultados, porque, bueno, también hay unos procesos internos en los cuales vamos caminando de forma lenta, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, yo quiero que desde este escenario ustedes primero se imaginen cuáles eran esa materia favorita que ustedes tenían en, en el colegio, ¿sí? ¿Cuál es esa materia favorita y por qué lo era? ¿Sí? Uno, informática, sociales, didáct- por la didáctica. Muy bien. Ojo, ustedes van a estar respondiendo a lo que mi favorita era en matemáticas, eh, matemáticas, ¿sí? Ahorita pregunto, en esas castellano, matemática y lengua extranjera, informática, ¿qué estrategia o actividades usaba su profesor para despertar ese, esa, despertar ese favoritismo, ¿sí? Que ustedes evidentemente tendían hacia esa asignatura? Es decir, ¿qué estrategia o qué herramienta utilizaba su docente?
para que una forma de explicar muy clara, muy bien, dramatización, era muy lúdico, porque la clase era muy dinámica y además siempre he tenido interés, ¿ok? Usaba audio, lenguaje de la estrategia, videos de actividades relacionadas con la cultura, no era monómono, monótona, me imagino yo, en escribir y leer, me gusta expectativa, que sean retos, que sean retadoras, que sean creativas. eh, yo creo que ustedes mismos están dando, están proporcionando pues como las respuestas, eh, diálogo, expresión, anticipación, y entusiasmo. eh, ¿Cuál era bueno, ya de hecho era como inglés y lengua castellana, eran como las más significativas, ¿cierto? De hecho eran seguramente siempre tenía una manera diferente de las clases y hay un elemento fundamental en nuestra práctica pedagógica, ¿sí? En nuestra práctica pedagógica sin ninguna duda, y es la motivación, ¿sí? Eh, Esa motivación es fundamental. Esa motivación es fundamental y tiene que venir de la mano de herramientas, tiene que venir de la mano de estrategias y actividades que debe utilizar el docente para alimentar, diría yo, esa motivación, porque la motivación llega un momento en que también no es infinita, decae, ¿sí? Tiene la motivación, hace parte, pues obviamente, de todo lo que dice Goldman, ¿sí? De la inteligencia emocional, ¿cierto? Todos los que hemos leído Goldman sabemos que eso es un proceso fundamental dentro del proceso de formación, ¿sí? Daniel Goleman, por ejemplo, nos habla sobre la necesidad de desarrollar esta inteligencia emocional en los docentes y en nuestros estudiantes, ya que, por ejemplo, hay momentos complejos del ser humano, con momentos en los cuales tenemos un estado de ánimo, sí, un bajo estado de ánimo, tenemos problemas familiares, tenemos dificultades en las relaciones con nuestros compañeros, eh, sí, lo que habla Maslow, lo de las escalas, por ejemplo, de pronto no hay un momento en que tengamos satisfechas algunas necesidades socioeconómicas, biológicas, y evidentemente todo este tipo de variables afecta a la motivación, al interés, ¿cierto? Afecta a la pirámide de las necesidades. Si uno no tiene resuelta ese tipo de las más básicas, evidentemente nuestra, nuestra nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, está pensando en cómo solucionarlo. Por ejemplo, si tenemos hambre, no es que exista la mayor motivación, porque es que el cerebro está haciendo falta algo, ¿sí? Si tenemos algún problema familiar, evidentemente las neuronas van a estar en pos de cómo solucionar. Si tenemos un problema con nuestro compañero, un problema de convivencia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, evidentemente, todo este tipo de dibujo técnico, sí, muy bien, Haití, todas estas variables van a afectar. Entonces, nosotros como docentes, desde entendiendo que cada cabeza es un mundo, que sí, cada uno es como decía Gasset, que son ellos y sus circunstancias, yo soy yo y mis circunstancias, evidentemente cada uno tiene una circunstancia distinta, nosotros tenemos que tener herramientas suficientes, ser muy dinámico, ser muy estratega y impactar con nuestras actividades de forma significativa esa motivación y esa atención que debemos tenerla. ¿Sí? Si tenemos una atención de los estudiantes y están motivados y nuestras herramientas son las que desarrollan esos estilos de aprendizaje y esos ritmos de aprendizaje, creería yo que sin duda nuestra práctica pedagógica va a ir en ascenso, ¿sí? Va a sacar lo mejor de sí, lo que decía Sócrates, sacar desde adentro, sacar todo lo mejor de sí, en este caso, pues parafraseando a Sócrates, pero también con Goldman, sacando lo mejor de nuestros estudiantes
teniendo en cuenta la motivación, teniendo en cuenta unas buenas estrategias, teniendo en cuenta la capacidad de atención que a veces nos prestan nuestros estudiantes. Entonces, el docente debe tener todas estas, debe conocer de manera holística todas esas dinámicas que ocurren en en el proceso de formación. Y en ese conocer están estas herramientas, ¿sí? Están estas herramientas que van a permitir, uno, que exista mayor interactividad, ¿sí? Una de las cosas que genera las TIC en la educación es que genera la interactividad, genera una competencia sana, genera pensamiento creativo, genera también que nos apoyemos de todo lo que está en la red y podamos, por ejemplo, crear con aplicaciones, por ejemplo, desarrollar de una manera creativa un tema, por decirlo de alguna manera, sea de una forma visual, de una forma por medio de un video, por medio de una herramienta. Entonces nosotros debemos tener en cuenta todas estas variables. Además que ya nuestros nuevos estudiantes van a estar mucho más familiarizados con todo lo de la era de la tecnología. Van a ser unos estudiantes, por ejemplo, hiperconectados, quizás más, van a tener quizás un poquito más información en muchos de los campos de la tecnología que el mismo docente. ¿Por qué? Porque ellos son estudiantes que sí, se nacieron en esta era en que por ejemplo, es muy fácil tener acceso a un computador o a un smartphone, a un televisor inteligente, a una tablet, que lo que era hace 10 años. Hace 10 años un smartphone era mucho más caro de lo que es ahora, una tablet o un computador. Ni digamos los que estuvimos en el año 2000, que un computador era caro, era difícil de acceder. Entonces, eh, en cuanto a ese tipo de ventajas que ellos tienen, de que ahora es muy fácil, un niño de 2 o 3 años tiene acceso a un smartphone, por ejemplo. Y yo creo que yo vi un smartphone cuando tendría en el 2009, 10, o sea, sí, ya, hace como 13 años atrás, 12 años atrás. En cambio, un chico ahorita de 3 o 4 ya tiene acceso al computador, le es mucho más fácil, no le da miedo como lo pasa en algunos adultos mayores que le da miedo a veces tocar las tablets. Mi primer teléfono fue a los 17. Ahorita, bueno, Sara, creo que fue la que Sara dijo a los 17. Yo lo tuve a los 27 o 26. Es decir, yo fui mucho más adulto, tú lo recibes, pero ahorita de pronto tus estudiantes, Sara, lo van a tener a los 2 o 3 años. Entonces, ellos van a tener una ventaja mucho más grande. Ya tengo 23, entonces, imagínate, 5 años, ¿cierto? En que estás familiarizado con todo esto de la tecnología. Pero miremos de forma prospectiva nuestros estudiantes, ¿sí? Que cuando tengan 10 años, tienen 10 años de estar en la tecnología, es decir, 10 años de que quizás la mamá de pronto como recurso para que si estuviera atento o aprendiera algo, le colocaba un video, ya desde chiquitico ya veía el video y escuchaba de pronto en otro idioma, si la mamá quería que de pronto, sí, a través de unos videos, escuchara sí, canciones, mirara gráficos, o sea, ya el niño ya estaba a los 14, bueno, listo. Casi todos los que estamos presentes vamos a llevar una desventaja con respecto a nuestros estudiantes. Algunos habían dicho, a los 14 fue que tuve mi smartphone, a los 17, a los 23, en mi caso a los 20 y algo, 26, 27. Entonces, claro, entonces vamos a tener niños los cuales desde que nacen ya están adaptados a las TIC, ¿sí? Ya están adaptados, no, bueno, ya no es que estén adaptados a las TIC, pero sí ya tienen información, ya saben manejar de pronto un computador, una tablet, como decía yo, o sea, es mucho más accesible. Entonces, evidentemente, esa accesibilidad hace que estén mucho más familiarizados, efectivamente, Dayana, tengan, y esa familiarización hace que tengan un poder de contexto increíble, o sea, un conocimiento de contexto, sí, eh, que descarguen, que sepan, que sean más curiosos con las aplicaciones, en fin, muchas cosas. Entonces, nosotros como docentes tenemos que recuperar ese tiempo, generar procesos de formación autodidacta para
por ejemplo, familiarizarnos un poco. Ahorita voy a presentarles un video de lo que han sido la educación para que ampliemos un poquito más esta información que estaba comentando. eh, Vamos acá a buscarlo, el video, ya se los presento. Les presento el video que nos va a hablar un poquito más de el contexto. Eh, ¿Qué tal les pareció el video? ¿Sí? ¿Me escucha, profe? Dime. ¿No? Un diagnóstico. Sí. eh, Es un recurso, sí, que nos ayuda, sí, evidentemente, como lo decía el video, tiene unas ventajas, pero también tiene unas desventajas que nosotros debemos ser conscientes a la hora de desarrollar, a la hora de desarrollar nuestra práctica pedagógica como tal, porque sin ninguna duda hay son muchas las ventajas, es decir, y pero, como bien lo decía, hay algún tipo de desventaja que, por ejemplo, nos puede sí, el tener acceso a demasiada información, por ejemplo, puede que ese tipo de información sea información que, eh, sí, tergiverse, cuando, por ejemplo, sí, no se no se explote, eh, no se explote todo el potencial que tiene de una forma sana, por decirlo de alguna manera.
Eh, Ahorita también sí, hay un manejo un poquito malsano de alguna información que busca evidentemente generar conflicto, sí, generar procesos no muy sanos en el desarrollo. Entonces, ¿cuál es la importancia de las TIC? Eh, pues las TIC en el proceso educativo. Uno, la interactividad. A mí me parece que la interactividad es fundamental. Dos, el aprendizaje es mucho más atractivo para los estudiantes. Depende de las actividades que también el mismo docente en su proceso creativo sí, les acerque. ¿Sí? Eh, es también más amigable, como es más amigable también al medio ambiente, por decirlo de alguna manera, eh, genera un poco más la competencia sana, sí, como que se pueda acercarle más. Mm, Ahí estimula también, estimula pues procesos creativos. eh, yo creo que tenemos mayor acceso, por ejemplo, si nosotros hacemos un buen ejercicio en cuanto a nuestra práctica pedagógica, pueden, por ejemplo, los estudiantes desarrollar una capacidad, sí, una búsqueda de información pertinente y de calidad en nuestras bases de datos, por ejemplo, que son fundamentales para todo el desarrollo de elaboración de un marco teórico, por decirlo de alguna manera. El acceso a base de datos ha sido fundamental en el desarrollo de generar nuevos papers. Antes, por ejemplo, que no existían este tipo de bases de datos y acceso a la información, evidentemente nosotros nos tocaba ir a la biblioteca de forma física, hacer un rastreo. Ahorita tenemos acceso a libros, por ejemplo, de bases de datos como Science Direct, Web of Science, Sage, Springle. Tenemos acceso a ERIC, que es la mayor base, que para mí creo que es una de las más completas en educación. ERIC. Tenemos también acceso a bases de datos, estas pues sí que son inglesas, pero también en bases de datos sí, latinas como Dialnet, sí, sí, que nos pueden, sí, que nos ayudan en nuestro proceso y en nuestra búsqueda de la información para tener también información de qué es lo que hay, información relevante, nueva. Una de las cosas, por ejemplo, que era compleja, les hablaba antes en nuestra dinámica de ir a las bibliotecas en físico, era que, por ejemplo, cuando no teníamos todas estas bases de datos tan nutridas desde otras, sí, sí, desde otras universidades, teníamos simplemente lo que nos llegaba a nuestra base, no a nuestra base, y nuestra biblioteca. Entonces, había como que los libros que salían en el año 2000 nos llegaban como el 2002, 2003, y luego que fuesen traducidos y todo eso. Ahorita no, ahorita tenemos acceso a libros que estén sacando en el 2021 y si tenemos algunos conocimientos en inglés, va a ser mucho más fácil. eh, no había plata para comprar libros, sí, ahorita es más fácil acceder a ellos, ¿cierto? No necesitamos tanto dinero. Con el acceso que ustedes tienen a la base de datos de la universidad, pueden leer una cantidad de libros que, como bien lo decía el compañero, no necesitan dinero. Ya ustedes tienen acceso a las bases de datos y ustedes deben aprovechar esa oportunidad. Es una oportunidad gigante. Miren, hace 10 o 15 años, los estudiantes que egresaban no tenían esa oportunidad que ustedes en estos momentos tienen. Ustedes tienen estos momentos de conocer, por ejemplo, en el tema que estén investigando, en el tema que les genere curiosidad, les genere como una sed de búsqueda, información actualizada del 2021. ¿Sí? Si quieren hablar, por ejemplo, o si tienen, por ejemplo, curiosidad de conocer más acerca de prácticas pedagógicas innovadoras, pedagogías emergentes, eh,
tecnología de la informática, procesos pedagógicos en matemáticas, en ciencias, en lenguas extranjeras, ¿sí? Nuevas estrategias de formación, nuevos avances tecnológicos, nuevas innovaciones pedagógicas. Entonces, ustedes a través de estas bases de datos simplemente filtran, yo siempre les recomiendo que filtren por nombres en inglés y luego por nombres en español, le vas a arrojar una cantidad de información. De esa manera, nosotros como docentes utilizamos las TIC, nos apropiamos de los temas más relevantes que se están discutiendo sí, en este año como tal, y podemos mejorar nuestra práctica pedagógica sin ninguna duda. Entonces creo yo que, que ese aporte de las TIC en cuanto a las bases de datos, por ejemplo, ha sido genial. Aparte de, por ejemplo, los software que se han desarrollado, las aplicaciones que tenemos, ahorita vamos a mirar una de esas ventajas que tiene la pedagogía, las ventajas de las pedagógicas de las TIC, por ejemplo, eh, ustedes, por ejemplo, por medio de grupos WhatsApp pueden generar interactividad con sus estudiantes y eso partiendo de las redes como tal. Eh, por ejemplo, eh, buscar buscar temas actualizados que generen, que estimulen el pensamiento creativo, que estimulen el aprendizaje colaborativo, que generen aprendizajes autónomos y a través de herramientas eh, sí, tecnológicas ustedes pueden explotar. De hecho, eh, a veces los estudiantes manejan un poquito a veces más de herramientas que a los mismos docentes, ¿sí? Sin ninguna duda. En su búsqueda, en su curiosidad, encuentran de pronto herramientas que les son más favorables a su estilo, a su ritmo de aprendizaje, a su creatividad, y de pronto las que sugiere el mismo docente no desarrollan. Por lo mismo, tenemos tanto acceso a la información, ¿sí? que, eh, que los estudiantes pueden, sin ninguna duda, buscar ese tipo de herramientas para mejorar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto sería como de las ventajas. Una de las desventajas que también se observa es la distracción. Si tenemos todos pues, nuestros smartphones y nuestros tablets, computadores, pues evidentemente nos puede distraer. Sí, la curiosidad es un tema que no es precisamente que está tanto el docente, pero está en nuestra cabeza y simplemente ahondamos en él y ahí pues nuestra atención ya se pierde, ya no está al 100%, sino está en un 20, un 30%, en fin, sí. Entonces es quizás una de las, de las desventajas que tiene este tipo. Sí, yo también hablo de unas desventajas de tipo humano, como estas herramientas TIP también, sí, no, sí, aparte, no, sí, se alejan un poquito de todos estos valores humanos, en el sentido de que sí son más propias para generar un carácter, sí, como unas habilidades individuales. Entonces, dentro de las herramientas que se usan y que seguramente ustedes están bastante familiarizados, tenemos, por ejemplo, Dropbox, tenemos Edmond, tenemos Evernote, Prezi, YouTube, todas las herramientas de Google, ¿sí? Eh, todos los exámenes que podemos generar con Kahoot, por ejemplo, ¿sí? Son maneras didácticas y pedagógicas, una herramienta bastante pedagógica, didáctica, en el cual, por ejemplo, podemos eh, evaluar un tema, ¿sí? De forma bastante lúdica y generando esa competencia sana entre los estudiantes, ¿sí? Y como un podio y todo eso. Entonces, es quizás de las herramientas como EducaPlay, por ejemplo, y que también busca desarrollar esa creatividad a través de actividades multimedia, en el cual ustedes podrían a través de mapas, crucigramas, ordenación de letras, palabras, relacionar, concatenar, suma de letras, test, eh, desarrollar una temática como tal. ¿Sí? Aquí voy a ir finalizando pues como con unas imágenes en los cuales sí, a veces
es como una de nuestras realidades un poquito en cuanto a, por ejemplo, toda esa, como todo ese entusiasmo, todo ese ánimo que a veces tienen nuestros estudiantes, pero la estructura de algunos instituciones educativas desmotiva, ¿sí? De pronto toda esa curiosidad, toda esa sed de conocimiento, ¿sí? Eh, para realizar un árbol de proyecto de vida, ¿cuál es la mejor herramienta? Buena pregunta. Bueno, a mí me gusta mucho, ¿cómo es que es? Educaplex. Tú ahí podrías también hacer un tipo de como mapa, no sé, un mapa mental, un mapa conceptual. eh, es, eh, es, no sé, interactiva, es bastante, por ejemplo, sencilla, digamos, sí. Canva también, buena para. Canva también es bastante. Canva me gusta mucho como, sí, como la presentación, cómo genera la infografía, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Entonces, esos escenarios en los cuales, por ejemplo, tenemos nuestros estudiantes con todas las ganas. Ahorita tenemos un proceso de retorno que va a ser gradual, de retorno a la escuela, pero en todo este año y medio, ¿será que así como nuestros estudiantes adquirieron una habilidades en cuanto a herramientas tecnológicas, en cuanto al manejo de aplicaciones, de software, elementos de herramientas TIP, ¿será que el colegio se apropió de la misma, mismo ritmo y el mismo estilo de aprendizaje? Bueno, digamos el mismo ritmo que los estudiantes se lograron apropiar. ¿Será que el colegio, será que las instituciones educativas lograron, o sea, o sea, adquirieron la mayor cantidad de elementos y herramientas para afrontar este nuevo 2021 que desde mi punto de vista va a venir cargado con estudiantes eh, mucho más dinámicos, con estudiantes que manejan van a manejar, no creo. Yo no, bueno, yo no quería decir esa respuesta, pero bueno, hacía la pregunta, era como para la reflexión. Ha pasado más de año y medio, ¿cierto? Casi año y medio, por decirlo, en el cual nuestros estudiantes les ha tocado aprender, les ha tocado insertarse a esta nueva dinámica. Yo hablo, en este nuevo regreso, las instituciones lograron capturar o apropiarse de todo este proceso que pasó. Es decir, tienen ventajas competitivas, tienen una apropiación de herramientas en las cuales van a potencializar esa creatividad, esa sed de conocimiento de los estudiantes que vamos a recibir. Vamos a tener la capacidad de motivar, porque hay un proceso gigante. Tenemos año y medio que no vamos a la escuela, algunas instituciones educativas, aclaro, y me pongo desde el punto en los zapatos de esos niños que van a llegar después de año y medio, de los cuales de pronto ya hasta le parece mucho más interesante abrir la computadora, el computador y a través de alguna de las plataformas, sea Meet, Zoom, ¿sí? Sea Team, cualquiera de ellas está ahí y desarrollaban su ejercicio, ¿sí? Eh, sí, desarrollaban su proceso de formación, de pronto volver a las cuatro paredes, volver al tablero, el docente, ese tipo como de ejercicio, sí será que nos preparamos. Yo pregunto esto, o sea, porque los estudiantes, evidentemente, la transición va a ser un poco difícil. Yo también estoy muy cercano a lo que dice Efraín, estoy muy cercano, va a ser complicado porque vamos a ver, como decía Popper, en ese ensayo-error, en ese proceso, cómo las instituciones educativas también se prepararon para afrontar este nuevo siglo, este nuevo 2021. eh, y evidentemente en esta nueva manera de afrontarse, todos tienen que tener una lectura de lo que está pasando y evidentemente ofrecer la mayor cantidad de herramientas posibles
para que los estudiantes puedan potencializar, puedan volver a motivarse, porque, por ejemplo, yo hablo sobre estudios ya cercanos que se han hecho acá en el departamento de Magdalena, ejercicios de, sí, de proyectos en los cuales he estado algo cercano y sabemos ya que la cantidad de estudiantes que dicen que están matriculados no es lo que obedece a la realidad, ¿sí? Ya tenemos unos picos altos en los cuales tenemos que ver, y es una de las reflexiones que debe hacer la institución, de cómo volver a motivar a esos estudiantes. Evidentemente, por esta misma dinámica, algunos ya se adaptaron a ella y de pronto, o sea, sí, les gustó otra cosa distinta, están haciendo otro tipo de actividad y evidentemente entonces van a descuidar un poquito su proceso de formación. Entonces estábamos mirando ya de ese trabajo en terreno de que esos estudiantes que tenemos en teoría ya no obedecen a los que están en plataforma, ya hay una diferencia entre alrededor de 500 de los 8.600 que estamos en el proyecto como analizando, hay 500 que no sabemos y todo eso. Y entonces es como también para preocuparse. Fue muy complicado porque muy pocos cuentan con internet, sí, sin ninguna duda. Esto fue un proceso difícil, bien lo decíamos. Una cosa fueran los hitos que mencionaba el video y otra cosa es la realidad, ¿cierto? La apropiación. Es decir, ¿cuántos estudiantes tienen tablets? ¿Cuántos estudiantes tienen smartphones? ¿Cuántos estudiantes tienen computadores para que pudieran hacer pudiesen continuar con su práctica pedagógica, con su proceso de formación? Yo leía unas estadísticas que aquí en Magdalena estamos alrededor de 20-25 de acceso a este tipo de smartphone, tablet o computador. Estamos alrededor de 20-25%. No sé, cada de nuestros estudiantes tenían. No sé qué tan fiable sea, pero bueno, eso es un dato que hay en Magdalena. En Colombia, yo creo que hay mediciones y es bueno revisarlas porque ¿me escuchan, cierto? Profe, ¿me escuchan? Sí, señor, ya lo volvemos a Ah, escuchar. sí, sí, estuve un segundo, creo que desconectado. Aquí les dejo una recomendación fundamental, una película que se llama Entre Maestros, ¿sí? Una película que nos pone a pensar un poco en cuanto a nuestro ejercicio como docente, como formador, y es una película que uno googlea, ¿sí? Coloca, está en YouTube, y nos va a ayudar sobre todo a eh, el rol que tenemos como docentes, entender un poquito el rol como que tenemos como docente y entender un poco esa lectura de los estudiantes que están a nuestro alrededor y que podemos a través de unas prácticas y unas herramientas potencializar y primero entender un poco, pensaría yo, entender y luego potencializar ese tipo de estudiantes que tenemos, esos estilos y esos ritmos en los cuales puede, sobre todo, construir algo que decía uno del estudiante, construir un proyecto de vida. Es decir, también este ejercicio como docentes y como formadores también deje huella en el estudiante, de tal manera de que concatene con su proyecto de vida, ¿sí? Eh, que le sirva a ese proyecto de vida que ellos inspiran, que ellos esperan y aspiran a lograr. Entonces, esa es quizás una de las recomendaciones que acá les dejo entre maestros para que la revisen, ¿sí? La puedan ver y puedan sí, apropiarse de algunas recomendaciones que da el profesor Carlos González, que fue un docente, que es un docente que con
más de 24 años de experiencia, trató de hacer un experimento con sus estudiantes en el cual buscaba, sí, de una u otra manera fomentar el autoconocimiento, potencializar la inteligencia emocional, potencializar los ritmos y estilos de aprendizaje y entender el rol tanto de estudiantes como docentes. Eso es quizás como para finalizar esa recomendación y el hecho también de estar actualizado con la mayor cantidad de herramientas posibles que nos brinda las TIC y que nos sirven en nuestro proceso de formación. ¿Sí? A todos y a todas les deseo una feliz noche. Espero que hayan diligenciado la lista de asistencia. Profe Kelly, no sé si va a realizar algún comentario. No, señor. Muchas gracias, apreciados estudiantes, por estar aquí en esta tercera sesión de B-Learning. Gracias, profesor Ernesto, por compartirnos su experiencia, por compartirnos esta charla acerca de las herramientas informáticas y de la comunicación. Vamos a proceder a finalizar el encuentro. Voy a terminar pues la grabación si el profe ya ha finalizado. Sí, sí, profesora Kelly. Así es. Feliz noche a todos y nos encontramos en una próxima ocasión, Dios mediante.